ahorita vamos a ver criterios de almacenamiento seguro, en donde uno de esos criterios importantes, ¿cuál es? La matriz de compatibilidad. Después viene toda la parte de manipulación, que es importante en cuanto a manipulación, aparte de que me entreguen unos elementos de protección personal, como les decía, que hayan instructivos que me digan cómo manipular, cómo aplicar los productos químicos. Que yo, obviamente, si acá compran bidones o puñetes o garrafas y me toca trasvasarlos, cómo se debe hacer ese trasvase de manera segura, y que obviamente los envases en donde yo hago ese trasvase sean envases adecuados y aparte también estén etiquetados. Y luego terminamos este ciclo con la disposición de esos envases. Normalmente los productos de aseo no son altamente peligrosos y las empresas, los contratistas siempre se ciñen al manejo de residuos de la empresa en donde están. Acá, ¿quién se lleva los envases? ¿El ICA o ustedes? Hay una señora que viene y recoge el reciclaje y esos talones, digamos, se dejan ahí. Salen como reciclaje. Sí, señora. Ok, entonces los manejan como reciclaje. Pero entonces fíjate que sí es importante que a nivel interno de ustedes, normalmente a veces tienen ingeniero ambiental o a veces se siente también hacer los jueces de ambiental, que tengan un programa de manejo de residuos en donde documenten cómo se hace la disposición. Que obviamente eso implica que yo le diga al reciclador que me firme un documento de cuánto se llevó y qué hizo con eso. Ese documento creo que lo tienen y ellos entregan como un certificado también de disposición final, porque pues obviamente por lo que es una entidad pública se lo exigen a ellos. Entonces ellos, la empresa emite ese certificado de disposición final. O sea, digamos, la responsabilidad recae en ICA. En ICA sí. Perfecto. Bueno. Entonces, ¿cuándo vamos a tener riesgo químico? Cuando en cualquiera de estas etapas que acabamos de ver, el químico se puede incorporar al medio ambiente. Y me va a afectar, siempre me va a afectar o me puede afectar la salud de las personas, la parte locativa y el medio ambiente. Entonces, eso es lo que siempre me puede afectar un producto químico. Cuando estemos hablando de que afectó la salud de alguno de ustedes, vamos a hablar de un accidente de trabajo. Cuando estemos hablando de una afectación locativa, pues vamos a hablar de un accidente a nivel locativo, y cuando tengamos una afectación medio ambiente, pues vamos a hablar de un accidente ambiental con impacto en medio ambiente. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican las sustancias químicas? Vamos a ver varios aspectos. El primer aspecto es todo lo relacionado con la salud. Vamos a tener sustancias químicas que me pueden causar efectos reversibles. ¿Y qué es un efecto reversible? Que después de un tiempo ya me pasó. Por ejemplo, me cayó el hipoclorito en la mano, me dio alergia y a los 3 días me pasó el virus. Eso va a ser un efecto reversible. Lo contrario va a ser lo irreversible que es de lo que yo ya no me voy a mejorar. Entonces, por ejemplo, siempre el personal de servicios generales puede, en el mediano y largo plazo, sufrir de una enfermedad laboral que se llama dermatitis de contacto. ¿Qué es? Esa alergia que me sale, por ejemplo, en las manos, que ya se me vuelve crónica. Entonces hay momentos en donde la mano está sana, hay momentos en donde la mano se me cuartea, se me reseca, se me abre la piel. Entonces eso ya se considera una dermatitis de contacto. Obviamente pues eso ya tiene que entrar a un proceso de calificación y pues ahí ya la catalogan como enfermedad laboral. Pero pues para que sepan, siempre personal de servicios generales pues está propenso a que en el mediano o largo plazo sufra esa enfermedad laboral que puede ser irreversible, que se llama dermatitis de contacto. Bueno, vamos a tener efectos a corto plazo y efectos a largo plazo. A corto plazo vamos a hablar de los efectos agudos. Normalmente un efecto agudo, cuando hablamos a corto plazo, siempre ¿qué va a pasar? El químico entra en contacto con el organismo y la manera como mi organismo me muestra que me estoy intoxicando son con signos o con síntomas de intoxicación. Esos signos o síntomas de intoxicación yo los puedo ver de manera inmediata, puede tomar unas horas, pero no más de 24 horas. Entonces, por ejemplo, yo estaba haciendo aseo con el hipoclorito y me empezó a doler la cabeza a los 5 minutos. ¿Eso qué es? Un efecto agudo
y prácticamente fue ese signo o ese síntoma apareció de manera inmediata. Me cayó el hipoclorito en el ojo, yo me lavé con abundante agua, no informé, pero al otro día llegó con el ojo inflamado, irritado, me duele. ¿Por qué? Porque mi organismo tomó casi 24 horas en mostrar esos signos o síntomas de intoxicación, a pesar de que yo me lavé los ojos. También podemos tener toxicidad aguda que sea mortal. Entonces, obviamente, pues en aseo, pues bueno, hay empresas de aseo que, por ejemplo, manejan ácido muriático. El ácido muriático puede llegar a ser mortal si se inhalan altas concentraciones. Entonces, por ejemplo, pues últimamente las empresas de aseo le recomiendan a los clientes que no se compren ese tipo de productos, que sean simplemente productos de una peligrosidad baja para no exponer a los trabajadores, porque pues obviamente han habido accidentes graves por comprar ese tipo de productos que son altamente peligrosos para la salud. Entonces, podemos tener toxicidad aguda en donde los signos o síntomas de intoxicación no sean graves, simplemente van a ser nocivos, o podemos tener toxicidades agudas en donde las consecuencias puedan llegar a ser mortales. Los crónicos van a ser lo opuesto a los agudos, entonces los crónicos son los que ocurren a largo plazo. Normalmente a largo plazo, ¿qué vamos a tener cuando hablamos de productos químicos? Enfermedades laborales, como la que les mencioné, la dermatitis de contacto. Esa alergia que me sale en la mano o en el brazo, que se va, que vuelve, que la mano, por ejemplo, a veces las manos ya son como resecas. Por ejemplo, como los obreros que manejan cemento, que uno les coge las manos y son unas manos que parecen una lija, eso ya es una dermatitis de contacto, porque son personas que no se protegieron para manipular el cemento y pues ya sus manos han entrado en contacto con tanto cemento que ya sus manos ya se vuelven como una lija. Bueno, tenemos efectos irritantes. ¿Qué es un efecto irritante? ¿Qué es un efecto irritante? Cuando le cae a uno un líquido de pronto y queda... Dígame qué pasa cuando le cae algo que es irritante. ¿Qué le da? Ardor. Ardor. Otro. Picazón. Picazón. Otro. Ardor, picazón y... Enrojecimiento. Enrojecimiento. Muy bien. Otro. Alergia. Alergia. Otro. Inflamación. Muy bien. Eso es un irritante. Entonces, ¿qué es un corrosivo? Corrosivo es ya cuando impregna la piel. ¿Y qué le pasa a la piel? Quemaduras de Muy segundo y bien. tercer grado. Quemaduras, así es. ¿Y si me caen los ojos? Puede causar un ardor. Ya. No, pues la ceguera. Ceguera. Entonces, si me caen los ojos, puede causar ceguera. Muy bien. ¿Qué será un producto químico con un efecto asfixiante? Asfixiante, como lo ven allá. Como El cloro. Como el cloro. ¿Y cuándo se vuelve asfixiante? muy concentrado. Cuando estamos en algo encerrado y No hay aire. Muy bien. Una concentración muy alta de un producto químico en un ambiente cerrado me desplaza el oxígeno y me genera ese efecto asfixiante. En algunas empresas o en donde tenemos personal de servicios generales, se encierran en los baños a hacer aseo, no abren las puertas, no abren las ventanas o simplemente los baños no tienen ventilación, usan o sea, no diluyen el hipoclorito, sino lo usan puro en grandes cantidades y entonces han encontrado ya señoras desmayadas. El problema es que como ya de cierta manera al entrar o pasar, usted percibe muy fuerte el olor, pero si su merced lleva bastante ratico, que unos 2 segundos, 3 segundos, ya el olor para usted se fue. Ya se acostumbran. Exacto, entonces así pasa con las compañeritas que lavan los baños y se encierran porque ya ellas no perciben ese olor. Ya no perciben. Cuando uno se entra, abre la puerta, es que uno siente el olor, pero la que está dentro no. Y Claro. hay daños irreversibles que hay, si hay daños. De acuerdo, porque entonces resulta que el organismo también tiene una tolerancia al olor. Entonces, ya nuestro cuerpo se acostumbra
entonces ya por eso no percibe el olor. No, pero varias compañeras se han desmayado. Se han desmayado. Entonces mi recomendación es siempre usar productos químicos en lugares con ventilación, buscar la manera de abrir puertas, de abrir ventanas. Sí. Y obviamente si el producto se puede diluir, pues diluirlo para bajarle la concentración, para que ese olor que queda en el ambiente pues no me desplace 100% el oxígeno y pues ocurra lo que dice la señora, compañeras desmayadas. No, sí. Lo mismo ocurre con las sustancias que son anestésicas y narcóticas. Entonces, por ejemplo, el hipoclorito también puede causar un efecto anestésico narcótico, porque ¿qué pasa? Inhalé grandes cantidades y pues me siento como mareada, como que me duele la cabeza, como que tengo somnolencia. Entonces, eso también va a ser un efecto anestésico narcótico. Pero es básicamente ¿por qué? Por inhalar el químico en altas cantidades, en lugares donde no hay ventilación. Y pues aparte, si yo estoy usando una protección respiratoria, pues lo voy a inhalar. Bueno, las sensibilizantes. Cuando hablamos de sensibilizante, como lo ven acá, me va a afectar dos vías de ingreso del producto químico al organismo. Me va a afectar la piel y me va a afectar vía respiratoria. Cuando hablamos de una sustancia sensibilizante, me causa una alergia que puede llegar a ser exagerada y en algunos casos puede llegar a ser mortal. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de vía respiratoria, pues me puede dar tos, me puede dar asfixia, me puede dar asma, se me puede cerrar ese tubo que ven ahí que se llama la tráquea y me puedo morir asfixiada. Y en el caso de la piel, pues más allá de la alergia en la manito, puede ser una alergia en todo el cuerpo y aparte una alergia a nivel interno que me puede causar una falla orgánica. Esos son los sensibilizantes. Los cancerígenos, como su nombre lo indica, me causan cáncer. Bueno, los tóxicos para la reproducción. Las sustancias que son tóxicas para la reproducción siempre me van a afectar a las mujeres embarazadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a la mujer embarazada le hacen la ecografía, se evidencia que ese bebé viene con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de problema a nivel orgánico. O cuando la mujer está lactando, también le puede pasar el químico al bebé y obviamente ese bebé se puede enfermar o se puede morir. Entonces, eso es básicamente lo que me afecta las sustancias que sean tóxicas para la reproducción. Y las sustancias mutágenas me van a afectar al feto. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese bebé se va a desarrollar y van a ser con malformaciones o con deformaciones. Eso se conoce como efectos mutágenos. Obviamente, pues, los productos de aseo, bueno, dependiendo del producto de aseo, puede que haya alguno que me sea tóxico para la reproducción. Puede pasar. Mutágenos, normalmente productos de aseo no hay productos mutágenos, pero obviamente para eso toca entrar a revisar fichas de datos de seguridad. Bueno, y los tóxicos sistémicos. Entonces, ya sabemos que las sustancias químicas son tóxicas porque nos intoxican y la manera como nuestro organismo muestra esa intoxicación son con signos o con síntomas de intoxicación. Cuando hablamos de toxicidad sistémica, más allá de la irritación en la piel, más allá del dolor de cabeza, el químico ingresa al organismo. ¿Cuáles son las vías más comunes de ingreso? La piel y la vía respiratoria. Entonces, acuérdense que en la piel nosotros tenemos poros. Los poros absorben el químico y si pasan las diferentes capas de la piel, puede ya comenzar a viajar, como lo vemos acá, por los diferentes sistemas que tenemos en el organismo. Entonces puede, en la capa más profunda de la piel tenemos vasos sanguíneos. Entonces, una vez ya el químico llega a esos vasos sanguíneos, ya va a comenzar a viajar por todo el sistema circulatorio y se puede ir a cualquier otro órgano o a cualquier otro sistema. Cuando ya evidenciemos que ese sistema o ese órgano
tiene algún tipo de cambio en su funcionamiento, vamos a hablar de una toxicidad sistémica específica en el órgano, y ese órgano lo vamos a llamar órgano diana. ¿Claro o no claro? Les vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, bueno, yo no sé si trabajan con Barsol. El Barsol tiene un ingrediente, algunos Barsoles tienen un ingrediente que es causa daños a nivel vía respiratorio. ¿Sí? Entonces digamos que hay algún lugar en donde el cliente compra Barsol para que el personal de servicios generales haga así. Entonces, inhalo esos olores del Barsol, viajan por mi nariz, llegan a mis pulmones y en el largo plazo, cuando me sacan, por ejemplo, una radiografía de tórax, ven que mis pulmones, por ejemplo, tienen manchitas. Digamos que eso es cáncer. Entonces, vamos a hablar de en el caso del Barsol, vamos a hablar de una toxicidad sistémica específica en un órgano diana que se llama pulmón. ¿Sí? ¿Claro o no claro? ¿Sí? ¿Todas entendieron o les pongo otro ejemplo? Por ejemplo, el habitante de calle, ¿sí ven que se la pasa inhalando boxer? Más allá del efecto anestésico narcótico que le causa el boxer, porque el boxer le causa un efecto anestésico narcótico y por eso uno los ve que están como sollados, como chéveres. Resulta que el boxer tiene también, ese sí tiene químicos que son cancerígenos. Entonces, obviamente, al inhalar esos vapores de ese boxer que tiene ingrediente cancerígeno, en el largo plazo, lo más seguro es que ese habitante de calle va a tener cáncer en sus pulmones. Puede pasar, porque puede que tal vez su cuerpo no sea fuerte y no le dé cáncer, pero puede pasar. Entonces, para ese habitante de calle vamos a hablar de una toxicidad sistémica específica en un órgano diana que se llama pulmón. ¿Sí? ¿Clarísimo? ¿No? Entonces, siempre que hablemos de químicos, las sustancias químicas afectan órganos. Pues, por ejemplo, hasta el mismo hipoclorito. El hipoclorito, si yo no me pongo los guantes, voy a tener una toxicidad sistémica en un órgano diana que se llama piel. Yo entré al baño, me encerré, me dio dolor de cabeza usando el hipoclorito, voy a tener una toxicidad sistémica en órgano diana llamado pulmón. Que aparte del pulmón me dio dolor de cabeza, entonces me afectó vía respiratoria, aparte me afectó sistema nervioso y por eso me duele la cabeza. ¿Sí? Entonces, no es solamente el síntoma que me dio o el signo de intoxicación, sino hay que entender que es porque hay un órgano o hay un sistema de mi organismo que se está viendo afectado por ese químico y por esa razón mi organismo está mostrando esos signos o esos síntomas y ese órgano o ese sistema afectado se va a conocer como órgano diana. Eso no va a salir en el examen, pero para que les quede claro. ¿Sí, claro o no claro? ¿Sí? ¿Alguien que no? ¿Señora? Sí, señora. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno. Y ya por último vamos a hablar de algo que se llama las sustancias neumoconióticas. Todo lo que sea sólido, aerosoles como son el polvo, el humo y las fibras, se conocen como sustancias neumoconióticas. Por ejemplo, lo que ustedes están aspirando acá, me imagino que acá les toca aspirar, se generan fibras del tapete, o sea, esas pelucitas que vuelan. Entonces, si yo no me pongo una protección respiratoria, pues esas fibras van a llegar ¿a dónde? A los pulmones. Y obviamente las consecuencias de esos tamaños, de esos aerosoles, las vamos a ver dependiendo del lugar donde se alojen.
o también nuestro organismo está en capacidad de expulsar esas partículas dependiendo del lugar donde se alojan. Entonces, como ven allá, todo lo que sea por encima de 11 micras no va a ingresar, todo lo que sea entre 7 y 11 micras se va a quedar como en esta parte. ¿Qué método tiene el cuerpo para sacar lo que se me acumula acá? Por medio del estornudo. Estornudos, otro. Toser. Toser, otro. ¿Los? ¿Vaporizaciones? ¿Señora? ¿Vaporizaciones? No. No. Inhalaciones. ¿Qué tenemos acá? Los mocos, la mucosa, el moco. Entonces, cuando yo me sueno, me limpio la nariz, en esa mucosa se adhieren esas partículas. Y otra cosa que tenemos acá que nos quitamos, ¿cómo se llama? Acá en las narices tenemos algo, los pelitos, entonces se llaman vellos nasales, que más allá de que sea un pelito que nos quitemos porque no nos gusta, ese es el primer filtro que tiene la nariz para evitar que esas partículas viajen a los pulmones. Las partículas que son entre 4, 7 y 7 micras ya se van a quedar en este nivel, como en la garganta. ¿Cómo las expulsamos? ¿Cómo? Tosiendo. Muy bien. Básicamente pues sería tosiendo. Todo lo que sea entre 3 y 4 micras ya se va a quedar más abajito, más como por acá. Ahí cómo sacaríamos esas partículas aparte de tosiendo. No, ¿cómo se llama esa mucosa que se desprende? Entonces con la flema alcanzamos a recoger todo lo que se le acumule ahí en el inicio de la tráquea. Ya lo más grave es lo que llegue a estas ramitas que vemos acá, que normalmente son partículas por debajo de 1 micra. Lo que llegue ahí, a estas ramitas se llaman alvéolos. Lo que llegue ahí de ella no sale. Y como no es una partícula, sino son millones de partículas que se han adherido ahí, pues ahí es cuando ya empezamos a tener problemas respiratorios, hasta cáncer. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el humo de cigarrillo hace, bueno, no necesariamente que tenga cáncer, pero por ejemplo hace que las personas más adelante les toque usar oxígeno, porque ese humo, como ese humo tiene, aparte de partículas sólidas, tiene otros químicos, entonces ¿qué pasa? Pues se me adhiere a estas ramitas, a estos alvéolos, y como ahí es donde ocurre todo el proceso de intercambio con oxígeno, de intercambio con sangre, pues al estar eso cubierto de tantas partículas, no es eficiente, por eso las personas tienen que usar oxígeno. Eso normalmente se conoce como un efisema pulmonar, que ya todo el pulmón está tapado de todo ese humo de cigarrillo. Bueno. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces vamos a ver cómo encontramos las partículas, perdón, las sustancias químicas. Entonces, tú, cuéntame qué es un gas. ¿Con qué cocinas en tu casa? ¿Qué gas? Natural, perfecto. ¿Cómo llega ese gas a tu casa? ¿Por medio de qué? De una tubería. Si tú abres el fogón de la estufa y no prendes la llama, ¿qué pasa con ese gas?